Aquí empieza Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Vive Feliz, una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. Vive Feliz, un programa de la Diócesis Católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. Iniciamos. Resucitó, aleluya. ¡Ah, qué bárbaro! Efectivamente estamos celebrando el día de hoy la Pascua, la resurrección de Jesús. Esta es la fiesta más grande que tenemos los cristianos, ¿no? Porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces nada tuviera sentido y mucho menos la religión cristiana. Pongámonos a pensar, si Jesús no hubiera resucitado, todo lo bonito, por ejemplo, de la Navidad, los colores, los villancicos, o el miércoles de ceniza, o el domingo de Ramos, no, todas esas acciones hubieran sido vanas. Jesús hubiera sido más bien un profeta más que ahí quedó, pero sabemos que no es así. Jesús resucitó, Dios venció a la muerte. El mundo literalmente le tiró lo peor que le podía dar en aquel tiempo, que es una muerte en la cruz, y Dios la venció para salvarnos, para recordarnos que nada ni nadie es más poderoso que Él. Muy buenos días, bienvenido a otra emisión más de Vive Feliz con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Quédate con nosotros porque tenemos un programa muy interesante. Dentro de la segunda mitad vamos a entrevistar al obispo electo, el Padre Ramón, quien, como ya hemos mencionado, va a ser obispo auxiliar de San Diego dentro de las próximas semanas. Nos viene a compartir su mensaje de Pascua precisamente. Tenemos las noticias que dijo el Papa, tenemos el Evangelio para reflexionar y demás. Soy el Padre Bernardo y esto es Vive Feliz. ¡Venga! Y bueno, comenzamos las noticias en el que el Papa Francisco estableció un fondo de emergencia para ayudar a comunidades afectadas por el coronavirus en lugares donde la iglesia tiene una misión. El Papa dio un donativo inicial de $750,000 y pidió que organizaciones relacionadas con la iglesia contribuyeran a este fondo. Sociedades misioneras apoyan a más de 9,000 clínicas de salud, 10,000 orfanatos, 1,200 escuelas, 80,000 seminaristas y 9,000 religiosas y religiosos en más de 1,150 diócesis, principalmente en África y en Asia. Por otra parte, en el internet, en el buscador, en Google, si le pones ahí en Google, en ese Google me refiero, la palabra oración en Google ha crecido mundialmente a medida que se incrementa el número de casos de COVID-19. El interés en Google sobre el tema de oración se disparó durante el mes de marzo, cuando el COVID-19 dio la vuelta al mundo. Según una investigadora de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, ella utilizó información del Internet de Google para 75 países, todos enfrentando decenas de miles de casos de COVID-19. Finalmente, el Consejo Episcopal Latinoamericano anunció un plan de consagrar a Latinoamérica y el Caribe a Nuestra Señora de Guadalupe durante la Pascua para pedirle salud y el fin de la pandemia. El acto de consagración tendrá lugar al mediodía del día de hoy, de este domingo, a las 12 a puerta cerrada, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, pero será transmitido por medios digitales. Ahora vienen algunos anuncios locales, y es que las misas públicas continúan suspendidas aquí en el área, cumpliendo con las órdenes de las autoridades sanitarias. Pero muchas parroquias mantienen sus puertas abiertas horas extras para que las personas puedan orar ahí. Visita la página web de la parroquia más cercana para confirmar cuando esté abierta.
Además, te recordamos que la iglesia está transmitiendo la misa todos los días en español a través de la página sdcatholic.org o en la parroquia o en la página de la parroquia más cercana que tengas. Aparte, si conoces a una persona o familia que carece de suficiente comida durante esta crisis, Caridades Católicas están distribuyendo comida de forma confidencial. Visita nuestra página vivefelizsd.org para obtener más detalles. Finalmente, la misa del domingo de Pascua será transmitida en español inmediatamente después de este programa en esta estación. Agradecemos a Mary López Gallo y a Univisión Radio por cedernos su espacio para compartir la misa, lo más importante en nuestra fe. Vive feliz, cada domingo en punto de las 8 de la mañana. Y bueno, vámonos con lo que dijo el Papa en su audiencia del miércoles pasado. En este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Vive feliz, un programa de tus amigos en la Diócesis de San Diego. ¡Ah, qué bárbaro! Estamos de regreso. Y bueno, ya lo hemos mencionado antes, ¿no? San Diego tiene o tendrá un nuevo obispo auxiliar que estará llegando dentro de las próximas semanas, pero por ahorita él se encuentra en la diócesis de Stockton y vamos a enlazarnos hasta allá con él, con el obispo electo Ramón Bejarano. Señor obispo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Padre Bernardo? Pues bendito sea Dios. Con la ayuda de Dios estamos aquí tratando de vivirla esta Semana Santa lo mejor que podamos. Sí, estábamos analizando precisamente, incluso yo puse ahí por internet como reflexión. Hace un año estábamos viviendo el desastre de Notre Dame, ¿no? Algo simbólico en la historia, en la literatura, en la arquitectura, en la fe, quemándose. Y ahora estamos lidiando con esto en esta Semana Santa. Definitivamente han sido momentos para reflexionar. Pues fíjate que sí, todo esto de alguna manera nos ayuda a detenernos un poco en nuestra vida y poder reflexionar, interiorizar qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo, qué es lo que nosotros estamos haciendo y al final de cuentas cuál es nuestra parte en todo esto, porque todos nosotros estamos llamados como cristianos y como seres humanos a cuidar nuestro mundo y a ayudarnos mutuamente, tratando de vivir precisamente pues los mandamientos que Cristo nos ha enseñado. Pero estas tragedias
que hemos experimentado el año pasado, como dices tú, pues en Notre Dame, ahora que estamos viviendo pues esta Semana Santa de una manera insólita, ¿verdad? Como ninguna vez lo habíamos vivido. Pues ahí de todas maneras Dios está hablando, Dios nos está comunicando algo específico a cada uno de nosotros, y pues tenemos que estar abiertos a escuchar la voz de Dios. Oiga, como parte de su ministerio sacerdotal, sé que ha convivido y ha administrado los sacramentos a los campesinos, a la gente urbana, y todavía sigue usted, como decíamos, en la diócesis de Stockton. ¿Nos pudiera compartir cuál es la realidad del sufrimiento, vaya, que se está viviendo en aquellos lugares en estos momentos? Pues mira, no es fácil para las personas campesinas e inmigrantes estar viviendo esta situación. Primeramente porque pues los campesinos, ¿verdad?, siguen trabajando en los campos, siguen levantando cosechas, siguen sembrando, siguen haciendo todo ese trabajo. Ya en algunos lugares, gracias a Dios, se están empezando a tener un poco más de protección, la cuestión de guardar también la distancia social, usar guantes, mascarillas, todo eso, algo que en las últimas semanas no se estaba haciendo. De nuevo, ellos están yendo a trabajar normalmente y con pues el riesgo de contagiarse. Aparte de eso, ¿verdad?, de que pues están haciendo su trabajo, el riesgo que están llevando de poder contactar este virus y después llevarlo a su hogar, a su familia. Gracias a Dios no estamos viendo ahorita mucho esa situación y ya hay más protección. Pero lo otro que sí vemos, ¿verdad?, es las dificultades que tienen algunos de ellos, porque muchos de ellos, a sus hijos estaban en las escuelas. Ahora entonces pues, los hijos no pueden ir a la escuela, entonces tienen que estar en la casa. Algunos de ellos tuvieron que dejar de trabajar. Y muchas veces este ingreso que hacen en el campo es el único ingreso que ellos tienen para sostener a su familia. Entonces algunos de ellos lo están viendo la situación muy, muy difícil. En algunas de las situaciones, pues sí, ¿verdad?, uno de los padres sigue trabajando mientras el otro se queda en la casa, en el hogar con los hijos. Y pues la otra situación también es pues aquellos que están sin documentos, desafortunadamente pues no tienen las mismas oportunidades de aseguranza médica o incluso de recibir ayuda financiera, ¿verdad?, por parte del gobierno en esta situación de crisis. Y ahora, dentro de este momento oscuro viene la pregunta del millón. No sé si a ustedes se la han hecho, a mí me la han hecho ahí en la parroquia en San Marcos. Viene la pregunta del millón. Hoy la Iglesia Católica está celebrando Pascua. Es la fiesta más grande que tenemos los cristianos. ¿Cómo encontrar a Dios en medio de todo esto? Claro que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo encontrarlo? Y yo creo... personalmente, ¿verdad?, que en estos momentos a Cristo nos está invitando a contemplarlo en la cruz. Yo creo que la cruz ahorita tiene mucho que enseñarnos, precisamente por la crisis que estamos viviendo, el momento difícil que estamos viviendo de estar aparte, de estar solos. Vemos precisamente en Cristo esa aceptación de la cruz. Él abraza la cruz, acepta la cruz. En la cruz, ¿verdad?, no se queja. Hay algunas cuantas palabras que significan mucho, ¿verdad?, para nosotros espiritualmente, pero no nos reprocha nada de que por nuestra culpa Él está viviendo, sufriendo, padeciendo, ¿verdad?, el martirio de la cruz. Al contrario, guarda silencio, y ese silencio nos puede enseñar mucho. Yo creo que Cristo ahorita en este momento nos está hablando. Ese momento en la cruz, en el Calvario, es cuando Él estuvo más solo, cuando se sintió más abandonado. Pero ahí a los pies de la cruz estaba su madre, la Virgen María, estaba San Juan, estaba María Magdalena, estaban algunas otras mujeres ahí contemplando desde lejos todo eso. No lo dejaron solo, aún en esos momentos más difíciles. Y ahorita vemos sobre todo la cruz muy, muy fuerte en las personas que están en los hospitales, que tienen que cuidarse para no contagiar el virus, pero también los que están contagiados, están enfermos, solos en esa habitación donde no puede haber ningún otro familiar, nadie que pueda estar con ellos. A mí me tocó hace unos días ir a ver a una persona al hospital y pues lo único que puedo hacer es hacer una oración
desde afuera, desde la puerta de ahí de donde estaba, porque no podía uno ingresar a la cama con la persona. Entonces ve uno mucho la cruz en este momento, y yo creo que ahí Jesús nos está hablando mucho sobre eso, que después de la cruz, ¿verdad?, viene la resurrección, y es donde todavía creo que tenemos que estar abiertos a saber qué es lo que Cristo nos va a lo que Dios nos va a decir a través de todo esto, toda esta cruz que estamos viviendo, experimentando esta experiencia de Calvario, y cuál va a ser la experiencia de la resurrección que Él nos está preparando. Y hablando de la cruz brevemente, ¿no? Esta es la primer Pascua que la vamos a celebrar muy diferente. Hemos estado acostumbrados a la fiesta, a ir a la iglesia. Bueno, las iglesias ahorita no están abiertas. Aún así es motivo, o no, más bien, no es excusa para dejar de celebrar la Pascua en casa, en familia. ¿Me equivoco? Oh, claro que no hay ninguna excusa, al contrario. Deberíamos de celebrarla entonces ahora con más corazón, con más devoción, con más entrega ahí en nuestra casa, buscando esos espacios en los cuales podamos vivir las liturgias, aunque sea por un televisor, pero esforzarnos por vivirlas al orar juntos, como familia, si es el Santo Rosario, si es la Coronilla de la Divina Misericordia, si es alguna otra devoción, el Santo Via Crucis. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención este domingo pasado en la lectura de la Pasión según San Mateo es que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Jesús les dice, vayan a la casa de fulano, ¿verdad? Pues fulano, quién sabe quién será fulano, ¿verdad? Pero dice, díganle, ¿verdad? En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos, en tu casa. Y yo nunca me había puesto a reflexionar, ¿verdad?, que exactamente esa experiencia de la familia que tuvo con Jesús invitándose a sí mismo a esa casa para tener ahí la cena pascual, ahora tiene mucho sentido para cada uno de nosotros, porque no somos nosotros quienes lo estamos invitando, es Jesús el que se está invitando y está diciéndonos a cada uno de nosotros, en tu casa, ahí contigo, con tu familia, en tu hogar, ahí es donde quiero celebrar esta Pascua contigo. Y yo creo que podríamos meditar y reflexionar mucho de nuevo en esas palabras de Jesús en el Evangelio. Buenísimo el punto, ahora sí que la verdad no me había puesto a analizarlo de ese modo, pero sí es cierto. Y con esta nota quisiera quedarme, señor obispo. Muchas gracias por su tiempo. Yo sí quiero recomendarle a todos los hogares que sigan teniendo ese altarcito ahí en su casa, ese lugar sagrado donde puedan tener su Biblia y cada día ir agregando signos, símbolos, ¿verdad?, que nos hablan de nuestra fe, ¿verdad? Pues el Jueves Santo poner, ¿verdad?, un poco de vino, un pedazo de pan, a poner la Biblia, poner una toalla que nos recuerde el lavatorio de los pies, el domingo de resurrección, agregarle flores, ¿verdad? Todo eso que pueda ayudarnos para que ese lugar sagrado, santo que tenemos en nuestra casa, sea ese lugar donde podamos tener ese encuentro de Jesús que quiere celebrar esta Pascua en nuestros hogares, en nuestra casa. Gracias. Y bueno, para cerrar, ¿nos puede mandar la bendición? Claro que sí, con mucho gusto. Dios Todopoderoso esté con todas aquellas personas que en este momento puedan escuchar este mensaje y reciban esta bendición ahí donde ellos están, sabiendo que Cristo habita en su vida, habita en su corazón, y el Espíritu Santo está siempre ayudándolos y animándolos, transformándolos en la persona de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, y que el amor de Mamá María los mantenga siempre firmes al pie de la cruz. Amén. Amén. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya.
resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Aleluya. Alegría, hermanos, que si hoy queremos es que resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. ¡Qué bárbaro! Ahí estuvo Lupe Ríos y su guitarra. Lupe siendo talento local. Y bueno, ya nos vamos, pero antes te quiero recordar que sigue siendo Pascua. La Pascua nos recuerda que Dios nos salvó y más aún, que Dios venció hasta la misma muerte. Que la muerte no tuvo poder sobre Dios. Y eso es lo que nos recuerda en estos momentos de pandemia, de incertidumbre, de oscuridad. Nada es más poderoso que Dios. Dios lo vence todo. Y quizás la Pascua este año la celebraremos diferente, ¿no? No podremos quizás como acostumbramos, bien arregladitos, nos vamos a la iglesia, después nos vamos a un restaurante o nos vamos al parque o hacemos una carne asada en la casa. Pero es como un cumpleaños, no sé si te ha pasado. En los cumpleaños nos dicen, bueno, te celebro el cumpleaños el sábado porque hoy es martes y mañana trabajamos. Así el martes lo disfrutamos más, lo vivimos más y nos podemos desvelar incluso. Bueno, así pasa la Pascua. Hoy no podemos por la pandemia, pero la celebramos después, ya que todo esto pase, para que más gente la disfrute, para que más gente la viva, para que más gente la celebre y la podamos disfrutar más profundo. Pero bueno, trata de celebrarlo con tus limitaciones, rezando en casa, quizás viendo una película católica, en fin, trata de celebrarla con tus limitaciones y después hacemos la fiesta más grande. Pero la Pascua nos recuerda eso, que Jesús nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, ya nos vamos, te quedas en la celebración de la misa. Yo soy el Padre Bernardo. Gracias, que Dios te bendiga.